palabra de Dios en Génesis capítulo 11, verso 1, dice la palabra: y toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Pero aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillos en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que había edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: he aquí, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer. Ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos, y allí confundamos su lengua, para que nadie entienda el lenguaje del otro. Así las dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y de allí la dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. Padre, gracias por tu palabra. Señor, abrimos hoy nuestros corazones a recibir de ti. Ábranos, habla a lo más profundo de nuestro ser. Que la revelación de tu palabra alumbre hoy nuestro camino y abra nuestros ojos espirituales para entender la verdad, porque solo la verdad nos hará verdaderamente libres. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Sin duda has escuchado esta historia quizás muchísimas veces. Sin duda no es una historia nueva para ti, no es nada nuevo que hayas leído por primera vez. Pero mientras hablábamos del tema Kairos, el tiempo de Dios para las cosas, el tiempo perfecto que Dios tiene para obrar. Y cuando veníamos a cotación con el 2020 y todo lo que estamos enfrentando y todo lo que estamos viviendo, pues ha sido un reto para nosotros la palabra esperar. Esperar en Dios, esperar en sus promesas, esperar en aquellas cosas que Dios me ha prometido y aún no se cumple. Por eso Dios traía a mi corazón de que hay mucha gente frustrada por el simple hecho de que siente de que su respuesta no llega y de que su oración se tarda demasiado. Y es lo que muchas veces estamos enfrentando. Pero hoy Dios te quiere decir: hay tiempo para las cosas. No todo está perdido y hay tiempo para mover las cosas. Cuando vamos al orden cronológico de la Biblia, te das cuenta que la historia parece que se repite muchas veces. Dios crea la tierra desde simplemente el caos, desde la oscuridad y las tinieblas. Dice la Biblia en Génesis capítulo 1 que solo había caos en la tierra, pero que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Esto nos da el propósito de Dios sobre lo que estaba pasando y la intervención divina sobre la creación. Crea bendición, pero conoces lo que pasa con el ser humano en Jardín del Edén. Pues falla, se aleja de Dios, se aleja, tiene consecuencias en su vida. Pero ahora está enfrentando algo diferente. Ahora hay algo distinto que está enfrentando el ser humano. Porque el ser humano y la humanidad tuvieron una oportunidad después del diluvio. Una oportunidad después del diluvio, y Noé y su familia tuvieron una segunda oportunidad. Una oportunidad de hacer las cosas mejor. Una oportunidad que otros no tuvieron, y tuvieron una segunda oportunidad de hacer las cosas diferentes. Pero la humanidad siguió haciendo lo contrario. Es un patrón destructivo que hemos seguido por siglos, donde recibimos diferentes segundas oportunidades y tenemos la decisión de echar a perder nuestras oportunidades escogiendo el camino incorrecto. El capítulo 11 de Génesis habla de algo similar. Habla de un grupo de hombres que dijeron: vamos a edificar una torre en la tierra de Sinar. Vamos a encontrar una llanura, un lugar fértil. Y escucha esto conmigo: si tú vas llegando a un nuevo lugar y quieres establecerte y encuentras una llanura en aquel momento, estamos hablando de un lugar fértil, un lugar próspero, un lugar para sembrar, un lugar donde la cosecha no iba a ser un problema. Entonces, en vez de escoger la oportunidad que tenían de poder ser cultivados y poder ser edificados,
en su corazón comenzaron a tener algo totalmente diferente y dijeron, vamos a construir una torre que llegue al cielo, una torre que nos dé en primer lugar un nombre, que nos dé una identidad, que nos haga famosos, que nos haga de renombres, que nos haga ser únicos y especiales. Eso fue lo que salió del corazón de ellos. La postura del ser humano siempre es alejarse de la voluntad de Dios. Pero en aquel momento trajo dos cosas principales en escena. Trajo el orgullo del hombre cuando dijeron, hagámonos un nombre, hagámonos un reconocimiento, una fama. Y segundo, sacó un desafío donde dijeron, no seremos esparcidos. Ningún Dios podrá con nosotros. Somos demasiado fuertes, somos demasiado poderosos y no podremos. El grupo de personas tenían a un hombre al frente llamado Nimrod, un hombre que es conocido en la Biblia como el primer hombre valiente, el primer gran valiente de la tierra. Y hay todo, pues, estudios que pudiéramos hacer sobre Nimrod. Hoy el tema no es ese. Pero estamos hablando de la postura del ser humano siempre. La postura del ser humano diciendo, soy autosuficiente, no necesito de Dios, no necesito absolutamente ayuda de nadie, yo me basto por mí mismo. Yo me basto por lo que tengo y por lo que soy. Y realmente el día de hoy, en el siglo XXI, vemos más que nunca vigente la necesidad del ser humano de esto. Hemos encontrado una era tecnológica con un desarrollo increíble donde años atrás era imposible hacer nada de esto. Yo recuerdo qué emocionado estaba cuando por primera vez tuve en mis manos un disquete de computadora. Aquellos que no nacieron en aquella época se los escribo. Era simplemente un cuadro plástico así muy pequeño y muy fino que servía para almacenar información. La información que se podía almacenar era 1.4 megas. Estamos hablando de 1,5 megas de información. Mucho más pequeño que eso, hoy tenemos memorias de 1 tera. Estamos hablando de millones. 1 tera es 1 millón de megas. Entonces se multiplicó la tecnología a una velocidad tan y tan acelerada que hoy alcanzamos la galaxia, hoy viajamos, hoy hacemos cosas que antes eran inimaginables. Recuerdo siempre la historia de que en una ocasión llegué a Walgreens a pagar un medicamento y el señor que me estaba atendiendo quizás tendría unos 70 y tantos años. Cuando me dijo, ¿tienes la tarjeta de Walgreens que normalmente tienen ellos para escanear? Le dije, sí. Y abrí el Apple Pay en mi teléfono y escaneé mi teléfono. Él se quedó mirándome sorprendido, sin saber lo que yo había hecho, sin entender lo que estaba pasando. Pero me dijo, ok, esto es tanto, me dijo el total de lo que tenía que pagar. Así que con también mi teléfono, con el Apple Pay, pagué con el teléfono. Aquel hombre se quedó mirándome una vez más y recuerdo siempre sus palabras, donde me dijo, no sé si nací muy pronto o demasiado tarde, porque me he perdido todo este avance tecnológico. Y eso me da a mí entender que alguien que realmente tiene unos 70 años no ha vivido pues todo lo que hoy para nosotros es muy simple y es muy fácil. Pero este desarrollo tecnológico muchas veces nos lleva a creernos lo potente, lo fuerte, lo sobrenatural que creemos que somos. Y nos creemos demasiado fuertes para decir, no necesito a nadie más, no necesito a Cristo, no necesito a Dios, no necesito a nadie de mi lado, así que voy a edificarme una vida, voy a edificarme un propósito, voy a edificarme un futuro donde no dependa yo de nadie. Esa es la realidad. La realidad es que estamos trazando metas diciendo paso a paso cómo va a ser mi vida para edificarme un futuro, para edificarme un mañana en lo que yo considero que va a ser un buen mañana. Sacamos a Dios muchas veces de la ecuación. Sacamos a un Dios que creo que es lento cuando me responde. A un Dios que muchas veces llega tarde cuando más lo necesito, según mi propio criterio. Y todo eso nos lleva a una conclusión tremenda
Queremos ser más importantes que el Creador. Pero dice que la palabra que Dios, viendo el corazón del ser humano, llegó y confundió sus lenguas de manera tal que ya no se podían comunicar. Si no se pueden comunicar, no pueden trabajar juntos. Seguro tú que vives aquí en los Estados Unidos habrás enfrentado las consecuencias de la diferencia de idiomas. ¿Cuántos malos entendidos han habido por problemas de comunicación? ¿Cuántos momentos difíciles hemos pasado por llegar a un lugar y no saber comunicarnos y pedir algo que a veces es muy simple, pero el idioma me limita cómo pedir lo que yo quiero? Y estos problemas surgieron en aquel lugar donde no podían ellos sobrevivir o no podían seguir adelante, no podía haber algo. Y dice la palabra de Dios que aquel lugar fue llamado Babel, que significa confusión. Fue un lugar donde creyeron ser más poderosos que Dios y terminaron confundidos. Y esas son las decisiones del ser humano, las decisiones importantes del ser humano. ¿Por qué te quiero hacer esta pequeña introducción? Simplemente trayendo un poco de base para lo que vamos a hablar el día de hoy. Porque aquel lugar en la tierra de Sinar es el principio del imperio babilónico. Es el inicio de Babilonia como lo conocemos, uno de los imperios más grandes de todos los tiempos. Pero que muchas veces la Biblia se refiere a Babilonia como este momento de confusión. Como este momento donde el ser humano se cree muy poderoso y se cree demasiado orgulloso y desafía al propio Creador. ¿Sabes? Babilonia, el tema de hoy específicamente le titulaba porque me llamaba mucho la atención lo que descubría mientras estudiaba. Hablaba sobre este tema y le puse como texto los peligros de Babilonia. ¿Por qué? Porque Babilonia es estos lugares que son muy, pero muy atractivos y muy peligrosos al mismo tiempo. El nombre Babilonia significa la puerta de Dios o la puerta de los dioses. Esto significa el nombre Babilonia. Es un lugar donde específicamente estamos hablando de un lugar que se creía el acceso directo a Dios, a los dioses. Era un lugar sumamente poderoso donde les llevaba a ir más allá. Era un lugar simplemente que se creía demasiado impresionante. Un imperio que llegó a tener una fuerza tan grande que arrasó todo lo que había a su alrededor. Y en la historia bíblica hay mucho de Babilonia. Hablándonos de cuál importante es para nosotros estar apercibido entre aquellas cosas que se ven bien, pero que realmente son peligrosas para nuestras vidas. El imperio babilónico se hace mucha referencia en la Biblia, en libros como Daniel, Jeremías, Isaías, pero incluso en Apocalipsis, cuando se habla del final de los tiempos. Se habla de él en Apocalipsis 17, haciendo referencia al final de los tiempos y a la gran ramera. Pero, ¿por qué era tan importante aquel lugar? Porque aquel lugar era considerado la cuna del conocimiento, el centro de la información de aquella época. Uno de los lugares de más sabio, de más desarrollos y de más riquezas del mundo. Recuerda que entre incluso nuestras 7 maravillas del mundo antiguo se encuentran los jardines colgantes de Babilonia. Era un lugar precioso, era un lugar atractivo y un lugar lindo. Era un lugar donde daba gusto vivir. Un lugar donde tú decías, aquí se prospera. Aquí se encuentran cosas buenas. Aquí se puede hacer muchas cosas y aquí se puede encontrar prosperidad. Tiempo de Dios para las cosas. Cuando hablamos de esperar en el tiempo perfecto de Dios es porque hay muchos peligros en mis decisiones. Cuando yo estoy simplemente mirando lo que me parece atractivo, pero no estoy viendo las consecuencias de donde estoy entrando. Eso era Babilonia. Babilonia jugó un papel importante en la Biblia porque fue de esos imperios que conquistó Jerusalén y los llevó cautivo. Y llevó cautivo a toda su gente y destruyó los muros de Jerusalén. Y pasaron muchas cosas. Pero cuando vamos al capítulo 1 del libro de Daniel, es uno de los libros que me encantan mucho, vemos algo importante de Babilonia. Vemos la historia de gente crucial, hablando específicamente de Babilonia y lo que significaba Babilonia para ellos. Porque dice el verso 3 y
4 del capítulo 1 de Daniel, que cuando el rey de Babilonia conquista a Israel, a sus siervos le da una misión, le dice: reclútame a jóvenes que empiecen a trabajar para mí. Pero escucha las características que tenían que tener estos jóvenes. Dice que tenían que ser bien parecidos, de familia real, sin tacha alguna, e idóneos para vivir en el palacio del rey. Esta es la descripción que está teniendo el rey. Está diciendo: necesito jóvenes del linaje real de Israel. Príncipes de Israel. Príncipes de Israel que sean de buen parecido, que no tengan tacha alguna y que sean idóneos para vivir en el palacio del rey. ¿Sabes? Idoneidad. Que estaban capacitados y tenían características capacitadas para vivir en un palacio, para ser parte de la realeza, para vivir junto con ellos en aquel lugar. Es algo vital. Es algo vital. Y de ese grupo eligen a 4. Habían varios, pero sobre todo la Biblia hace referencia a 4. Sus nombres eran en primer lugar Daniel, el segundo era Ananías, el tercero Misael y el cuarto Azarías. 4 jóvenes que tenían estas características de ser hombres reales, príncipes reales de Israel, gente que tenían inteligencia, conocimiento, eran idóneos para estar en el palacio del rey. ¿Por qué esto es vital? Porque la identidad, el legado que traían estos jóvenes de Israel no era cualquier cosa. Sus nombres tienen un gran significado. Dice la palabra que Daniel significa: Dios es mi juez. Ananías significa la gracia del Señor. Misael significa Dios es fuerte. Azarías significa el Señor es mi ayuda. Estamos hablando de gente que tiene identidad, gente que tiene propósito en Dios, gente que son llamados y escogidos porque tienen un propósito divino, porque tienen un llamado del Altísimo. Y ese llamado es ser gente que tiene a Dios con ellos, gente con la gracia, gente fuerte y gente que Dios ayuda. Ese es el legado. Esa es la unción que traían estos jóvenes hasta Babilonia y llegaron a un lugar próspero. Y llegaron a un lugar hermoso. Y llegaron a un lugar que empezaron a trastornarles su identidad. Dice que lo primero que hicieron en Babilonia fue cambiarles el nombre. Cambiarles quiénes eran. Imagínate que te cambiaran el nombre el día de mañana. Perderías tu identidad. Perderías quién eres realmente. Por lo que tus padres te nombraron, por lo que tus padres te llamaron. Porque era importante para ellos, para los babilónicos era importante cambiarle su identidad, quitarle la raíz que tenían de propósito divino, arrancarles su parte espiritual, arrancarles aquello que traían dentro que venía de Dios. Los babilónicos dijeron: no, te vamos a quitar lo que tienes, y le cambiaron el nombre. Y le pusieron a Daniel, recuerda, su nombre era Dios es mi juez. Le pusieron Beltasar, que significa guardián de los tesoros ocultos de Bel, uno de los dioses babilónicos. Ananías, que su nombre significa la gracia del Señor, le cambiaron el nombre y le pusieron Sadrat, que significa la inspiración del sol, otro de los dioses principales babilónicos. Misael, que su nombre significa el Dios fuerte, le pusieron Mesac, que significa de la diosa Sac o pertenencia de la diosa Sac. La diosa Sac es el nombre que los babilónicos le daban a la diosa Venus. El cuarto es Azarías, que significa el Señor es mi ayuda, y le pusieron a Abed-Nego, que significa siervo de Nemo, Dios del fuego. Eso fue lo primero que ocurrió en un lugar atractivo y en un lugar que parecía próspero. Pero ten cuidado cuando nos metemos en lugares que aparecen atractivos, y eso significa en propuestas atractivas, en relaciones atractivas, en conexiones atractivas, si Dios no te ha llevado a aquel lugar, si Dios no te ha movido a ese lugar. Porque si Dios no está contigo, decía Abraham: Señor, si tu presencia no va conmigo, no me quiero mover de aquí. Si tú no estás conmigo, no quiero dar un paso. Por eso a Abraham le fue bien, porque dijo: cada paso que dé,
quiero que tú estés en cada uno de ellos. Pero ¿sabes lo que pasó con ellos? Empezaron a enfrentar problemas terribles en su casa. Empezaron a tener todo tipo de circunstancias difíciles. Le quisieron cambiar la dieta. Le quisieron dar lo que se ofrecía a los ídolos. Empezaron a hacerle de todo. Pero sobre todo, dice la palabra que fueron entrenados por un esclavo. Un esclavo. Uno de los esclavos del rey les dijo: entrénalos tú. Cámbiale su forma de pensar. Cámbiale su forma de mirar. Cámbiale su parecido. Cámbiale todo eso que traen desde su cultura. Dales lo que viene de su Dios. Tráelos a nuestro lado. Así que esclavo para que los entrenara a cómo ser buenos esclavos. Trajeron a un esclavo a enseñarles cómo ser siervo del rey, cómo ser unos esclavos. Eso es lo que pasa muchas veces cuando estamos fuera del propósito de Dios. Nos movemos a lugares y hacemos cosas y tomamos decisiones en nuestras vidas que realmente nos alejan del propósito. Y viene Dios a decir: peligro, alerta, está atento. Que hay cosas que parecen maravillosas y sí, estás viviendo en un palacio, pero está a tu lado entrenándote cómo hacerlo. Es un esclavo que te está enseñando a ser esclavo. Ese es el problema de aquella gente que solo quiere estar en cosas que no son de Dios. Eventualmente vas a aprender a imitar al mundo. Pero dice la palabra de Dios que no se conviertan ellos a ti, conviértete tú a ellos. Fueron entrenados para esto. Habían banquetes que le estaban dando. Habían tantas cosas pasándose a su vida. Y sabes, para muchos de los deportados, para gente que había perdido su casa, su hogar, su familia después de una guerra, para gente que lo había perdido absolutamente todo en la vida, ahora venía el dilema de empezar de cero en una tierra nueva. Y quizás para muchos de ellos fue una bendición que estos 4 jóvenes estuvieran en el palacio. Quizás algunos de ellos empezaron, aquellos que no calificaban para ser realeza o bien parecidos, aquellos que no eran idóneos para estar en el palacio del rey, quizás tenían envidia de las calles y decir: qué afortunados fueron aquellos que llegaron al palacio. Van a tener una vida asombrosa, van a ser gentes increíbles, tienen oportunidades increíbles de lograrlo. Pero aquellos que estaban en un palacio hermoso, bello, con un banquete al frente, estaban siendo entrenados para ser esclavos. Y quizás muchas veces vamos a estar entre el reto de decir: ay, qué afortunado es aquel y aquel y aquel y aquel y aquel. Pero hay mucha gente que está alejándose completamente de Dios, buscando cosas que los esclavizan. El rey David decía en varias ocasiones: me molestaba el ver cómo el impío prosperaba, hasta que al final entendí el camino de ellos y el final de su camino. David decía muchas veces: tengo envidia de lo que otro tiene, pero luego abro mis ojos y digo: haz tesoro en los cielos. Conéctate con tu Dios más allá de lo que pueda hacer el resto, más allá de lo que pueda tener los demás. Porque quiero decirte algo. Estos jóvenes que estaban viendo un bello palacio tuvieron que enfrentar pruebas. Aquellos que vieron jardines, banquetes, comidas, aquellos que vieron las riquezas y el oro, las joyas y el trono, el rey y su majestad. Aquellos no sabían que tenían que enfrentar, los 3 amigos tuvieron que enfrentar un horno de fuego ardiendo que iba a acabar con sus vidas. Entonces, en la planta de arriba del palacio había trono y gente y grandes vestidos y grandes fiestas y banquetes, pero en la planta baja del palacio había un horno de fuego que les quitaría su vida. Porque Daniel estaba sirviendo a reyes y como consejero de reyes, pero en la planta de abajo del palacio había un foso con leones hambrientos para devorarlo. Yo no sé si puedes ver, yo no sé si puedes entender lo que Dios te está diciendo hoy a ti. Pero dentro de cada palacio
hay un horno hirviendo y un foso de leones. Dentro de cada camino alejado de Dios puede parecer hermoso, pero detrás de esa apariencia hermosa se está en juego tu alma. Detrás de cada joya hermosa, y no estoy hablando de adornos físicos, estoy hablando de cosas espirituales. Detrás de cada camino que luce hermoso, como dice la Biblia, hay dos caminos, uno ancho y espacioso, es muy fácil, pero lleva a perdición. Pero por otro lado hay uno estrecho y angosto, difícil de caminar, que lleva a la vida eterna. Yo no tengo ningún problema con que prosperes, al contrario, Dios prospera. Yo no estoy de acuerdo con aquellos que dicen para ser cristianos hay que ser pobres. Yo no estoy hablando de eso. Pobres y ricos, si tienen un corazón para Dios, Dios los mira igual. Hay pobres muy soberbios llenos de ira, y hay ricos muy santos llenos de Dios. No se trata del dinero que tenemos, se trata de la actitud del corazón. Pero cuando hablamos del tiempo de Dios para las cosas, amado, cuando miramos las cosas y cuando llega el 2020 con una cuarentena, es porque muchas veces Dios trata de mover nuestra estructura y nuestra confianza, de decirnos: no te confundas, lo que tienes te lo he dado yo, no te confundas por lo que dicen los demás. No intentes edificar todo el tiempo alrededor. Edifica más tesoros en el cielo. Sí, arregla tu casa, sí, prospera, sí, tengo un buen trabajo. Todo eso Dios también lo hace. Pero siempre y cuando no se nos olvide que se trata de Él. De que en el tiempo perfecto, dice la Biblia, que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene añadido a eso. No nos confundamos. Todo viene de Él. Y el 2020 ha servido para algo, para enseñarnos que no importa qué tan cómodo te sientas en los Estados Unidos, fácil lo puedes perder todo. Y este país es bendecido, pero este país tiene un gran peligro. El peligro de alejarnos de Dios y no depender de Él. El peligro de decir: tengo lo que necesito. Puedo comprar lo que necesite. Y ese peligro nos va a llevar a olvidarnos de quién es el importante. Así que viene un pequeño virus microscópico y nos acaba todos los planes. Nos creíamos gigantes y un virus nos puso de rodillas. Esta semana estamos celebrando ya el jueves, Día de Acción de Gracias. Es una buena oportunidad, aunque siempre lo digo, no lo dejes para una semana al año, pero es una buena oportunidad de decir: Señor, gracias, gracias por todo lo que tengo y por lo que eres. Gracias. Señor, gracias por todo lo que me has librado, de cada foso de león, de cada boca de león que me has cerrado. Señor, gracias por cada horno hirviendo, porque si te mantienes fiel, no importa cuántas veces hayan calentado el horno, aquellos que te echaron mirarán entre las llamas de la desesperación y verán: ¿cómo es que hay 4? Echamos solo a 3, porque el ángel estaba con ellos dentro del horno. Mismo Daniel con los leones, llegó el rey y le dijo: Daniel, ¿estás vivo? Y él le dijo: sí, el Señor mandó a su ángel a que cerró la boca de los leones. Sus promesas aún siguen vigentes en el 2020. No te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Yo quiero terminar hoy cantando una canción que no sé si la conoces, pero tendrás la letra ahí en pantalla para que la cantes con nosotros.
Es una canción que amo mucho y que un gran amigo de la adolescencia me envió un mensaje de voz hace unos días recordándome esta canción, porque era una canción que cantábamos mucho en la adolescencia. Es una canción que dice: Jesús, eres mi fiel amigo, no fallas, tú siempre estás, quédate conmigo, porque no quiero volver atrás, no quiero volver atrás a mi plan, no quiero volver atrás a mi propia prudencia, no quiero volver atrás a mi propio camino. Quédate conmigo y llévame allá, llévame hacia adelante donde estás tú, donde eres una realidad y donde te puedo encontrar. Mientras adoras conmigo allí en tu casa, dedica unos minutos a decirle: Padre, gracias. Gracias por aún todo lo que he sufrido en el 2020, pero gracias, porque tu tiempo es perfecto. No te adelantas ni te atrasas. Tú llegas justo a tiempo. Canta conmigo.